Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Díaz Alatriste, directora de la Orquesta Filarmónica Mexiquense, y hoy quisiera hablarles de algo diferente. Hemos estado oyendo acerca de los instrumentos, la Orquesta Filarmónica Mexiquense ha estado hablando de los instrumentos de la orquesta y un poquito de lo que ellos hacen dentro de la orquesta. Y en esta ocasión a mí me gustaría hablarles acerca de lo que es la dirección de orquesta, de lo que hace la persona que se para en el podio y de lo que significa lo que yo hago, que es la dirección de orquesta. Bueno, en primer lugar, quisiera mencionarles que lo primero es aprender un instrumento. Es como lo básico, aprender un instrumento de manera formal, aprender un instrumento bien aprender el instrumento, dominarlo hasta un buen nivel, digamos, y aprender todo lo que es la base de el empezar con la música, que fue lo que yo aprendí en el Conservatorio Nacional de Música, el solfeo, el análisis, la armonía, la historia de la música básica, la apreciación musical y lo que es cantar en un coro. Eso como la primera base. Después de que estudié varios años en eso, bueno, me llevó como 8 años, entonces quise enfocarme más a lo que es el estudio de la dirección de orquesta. Y para esto primero experimenté un poquito en la Olinio Listli, en la escuela Olinio Listli, y finalmente muy rápido me fui a Estados Unidos a prepararme y a obtener esa formación, que es un poco más amplia y más profunda y sobre todo enfocada a la dirección de orquesta. Entonces, para eso empecé a estudiar el repertorio, que es enorme, enormísimo. Tomé algunas otras muchas materias como orquestación, instrumentación, composición. Tuve que tocar también en una orquesta, tocaba los teclados porque era pianista. Estos son algunos de los libros que pues, llevé durante mis años de estudio. Por supuesto, biografías, historias desde la época medieval, Renacimiento, en fin, época barroca, clásica, romántica, moderna, técnicas de composición y muchas cosas más, ¿no? Muchas cosas más, todas relacionadas con el quehacer de la orquesta y todo lo que se refiere incluso a leer partituras, porque ese es otro aprendizaje. Aprender a leer una partitura es algo que también requiere de estudio. Así que bueno, de esto que les estoy hablando, no estoy hablando de un curso o de un diplomado o un curso aquí y allá, o estudié con algún maestro aquí y allá. No, estoy hablando de años de preparación y de estudio. Cuando yo fui a Estados Unidos también empecé, allá el método es diferente. Allá la carrera es como aquí la universidad, hay que hacer licenciatura, hay que hacer una maestría en el instrumento. Yo hice la licenciatura en teoría musical y después la dirección de orquesta en ciertos lugares, como en la Universidad del Norte de Texas, se toma como una materia de posgrado. Hice la maestría en dirección de orquesta y finalmente hice un doctorado también. Eso ya fue más adelante y es otra historia, pero bueno, hice el doctorado de mi alma mater, la Universidad de Minnesota, y como dije, hice la licenciatura y maestría en la Universidad del Norte de Texas. Todo esto, ya una vez estudiando la dirección de orquesta, primero se aprenden muchas cosas, se obtienen muchas herramientas que tienen que ver meramente con la música, con el repertorio, con los compositores, porque hay que recordar que la música que pretendemos tocar o que tocamos, la escribieron grandes genios de la música. Y nosotros la abordamos para tocarla, para interpretarla
Entonces, bueno, ahí se pueden dar una idea de la clase de, pues, de entendimiento que uno debe aspirar a tener para poder abordar con, vamos, con pues con cierta, que dijera, con cierta autoridad, con cierta pues sentido del conocimiento del compositor para poder abordar su música y poderla tocar. Bueno, entonces, un estudio enorme, una formación sólida que requiere el instrumento, varios instrumentos, porque finalmente pues son muchos los instrumentos de la orquesta y pues hay que empaparse y conocer de los instrumentos. Y luego viene el entrenamiento. El entrenamiento pues es como que para manejar hay que subirse al carro y hay que manejar, ¿no? Y hay que manejar y hay que aprender a ir teniendo confianza, aprendiendo un poco sobre la marcha, pero aprendiendo sobre la marcha habiendo tenido todo esto. Es decir, la dirección de orquesta no se aprende en el podium, se aprende antes y claro, en el podium no hay nada como la experiencia de estar ahí. Eso no la cambia nada. Para eso, bueno, claro, en los años cuando estudié la maestría, por supuesto que tuve entrenamiento en la orquesta. En la orquesta, muchas veces tocando en la orquesta, por supuesto, y dirigiendo a mis propios compañeros y ya dirigiendo el gran repertorio. Primero aprendiendo el repertorio y luego dirigiéndolo. También para eso específicamente fui a estudiar a una escuela de entrenamiento tanto para músicos de orquesta como para directores de orquesta en Maine, en Estados Unidos, y es una escuela famosa que fue la que empezó Pierre Monteux, un director muy famoso, tan famoso como que fue el que estrenó por primera vez La consagración de la primavera, y un director francés que tenía esta casa de verano, hizo su casa de verano, no casa, dijera yo, una cabaña de verano en Maine, en este estado de los Estados Unidos americanos. Ahí, en los veranos, a él le gustaba enseñar, entonces hizo esta escuela y entonces venía gente, jóvenes de muchas partes, no solamente de Estados Unidos, sino de fuera, a tocar el repertorio y a dirigir, él enseñaba. Bueno, segunda generación de esta escuela, el maestro Brook, que fuera su alumno y a quien le heredó la escuela, con él fue con quien yo fui a estudiar. Fui como 5 veranos. Y para tener una idea del entrenamiento que hay muchas maneras, debo decir, no es la única, hay muchas maneras de entrenarse y hay gente que desde muy pequeño toca en una orquesta, hay gente que viene desde el vientre de la madre y que el padre es músico y que desde chiquitito, desde antes de nacer, ya oyen música y ya, en fin, en mi casa no había músicos, mis padres no fueron músicos, y yo, bueno, fui a este entrenamiento porque cada verano en 6 semanas consecutivas, no hacíamos más que tocar música, hacer conciertos, hacer ensayos, y se leían, y entre que se leían y tocaban unas 50 obras orquestales cada verano. Siempre el requisito era tocar en la orquesta. Yo toqué en las percusiones, toqué, como digo, teclados, toqué partes de celesta, de piano, y en las percusiones todo el mundo tenía que tocar y todo el mundo tenía que... un entrenamiento intensísimo, muy intenso. O sea, cuando... A mí me gusta pensar en eso porque ahora veo a los jóvenes y pues me gusta... Esa etapa es muy bonita donde lo que hay que hacer es estudiar, nada más. Estudiar y estudiar y estudiar y aprender. Y es una etapa muy bonita de la vida. Así que bueno, yo fui varios veranos a esa escuela exclusivamente a pararme en el podio, a que me dijeran lo que no se debía hacer, lo que estaba bien, lo que no estaba bien,
Y bueno, pues ahí con la práctica y estar viendo a todos y pues entrenando ahí haciendo ahora sí que haciendo, teniendo un poco de experiencia. Al mismo tiempo, justamente cuando yo estaba haciendo la maestría estudiando con el maestro Brusilov en North Texas, y cuando estaba haciendo ese entrenamiento me empezaron a llamar para dirigir como huésped. Y ahí fue, en esa época fue cuando hice mi debut con la orquesta de Jalapa, con la Sinfónica de Jalapa, dirigiendo La novia vendida de Smetana, obertura, el concierto de Brahms para violín y la quinta de Beethoven. Cuando yo hice ese concierto, pues ya tenía yo un poco de entrenamiento. Es más, antes de haberme ido a Estados Unidos, yo aquí en México ya me paraba enfrente de músicos, porque además tenía pues cierta facilidad y habilidad para marcar. Y yo me paraba y pues marcaba y tocaban y sonaban. Pero yo sabía que había mucho más que había que saber de lo que yo me paraba y movía, ahora sí que la batuta. Y en un momento vamos a hablar de eso. Y los músicos tocaban porque los músicos tocan, porque los músicos son profesionales. Y con o sin director, tocan. La diferencia es que con algunos directores o tocan un poquito debajo de su nivel o tocan un poco con menos gusto tal vez. Y con otros directores, pues sacan cosas y hacen un sonido que pues lo ideal es que sea pues algo mejor de lo que pudieran hacer tocando solos. Ahora, el director de orquesta no siempre fue necesario. En épocas pasadas, digamos en la época barroca, cuando ya existían los grupos, las orquestas pequeñas, las orquestas de pura cuerda quizá, cuerda, alguno que otro instrumento de aliento madera o aliento metal, en realidad la música no era tan complicada como ahora se ha desarrollado, ¿no? Durante los siglos. Entonces, al principio, el que dirigía era el concertino, el primer violín, que simplemente tocando, pues dirigía un poco tocando y ahí dirigiendo un poco, marcando tiempo. También se estiló, en algún momento, hace mucho tiempo, que simplemente enrollaran un papel, una partitura o un papel y marcar a alguien con el rollo de papel un tiempo para que una batuta para que tocaran en el mismo tiempo. Y después de eso, también en la época barroca, en la época de la ópera barroca, fue Lully, un compositor francés, que tuvo un accidente terrible porque él marcaba con un cetro en el piso y en algún momento se dio en el pie, en un dedo del pie, y bueno, fue fatídico. Pero más adelante apareció lo que es la batuta. De los primeros directores de orquesta, se puede hablar de Mendelssohn, Félix Mendelssohn, Berlioz, Mahler, grandes directores de orquesta. Y eran grandes compositores también. Entonces, hablemos de la batuta. Simplemente, la batuta es un palito que tiene un mango, que hay muchas diferentes en realidad. Hay diferentes batutas, hay los que tienen el mango de corcho, son de madera. Hay otras que tienen el manguillo de madera y son de fibra de vidrio. Otras que tienen un manguillo cilíndrico y también son de fibra de vidrio. Y todo depende del gusto de quien la toma, la batuta. Hay unas que son más de bolita aquí. Y bueno, pues es al gusto de cada quien. En realidad este instrumento, digamos, pues es muy barato. Se consigue en muchos lugares. Y hay desde los pues un poco más sofisticados, pero en realidad no es nada sofisticado. Y también hay estuches que son súper sofisticados, súper padres, que son así como de madera y tienen varias batutas adentro.
Pero bueno, da lo mismo en realidad. Yo utilizo generalmente uno de plástico, nada más porque para que no se rompa la batuta, porque pues es fácil que se pueda romper, muchas veces rompemos. Se rompe de pegarle accidentalmente al atril y pues se parte en dos. Pero en fin, esto la batuta, pues hay una técnica y enseguida voy a hablar de la técnica de la batuta, pero en realidad se puede dirigir sin batuta. O de hecho les puedo decir que hay un director famosísimo en este momento, un director ruso, Valery Gergiev, que dirige con un palillo. El punto de utilizar quizá una batuta es que se ve de más lejos. La orquesta cuando es bastante grande, pues pueden ver mejor, pero en realidad batuta o sin batuta, pues no es así como indispensable. Ahora, hablar de la técnica de la batuta es algo también relativamente simple. Es una de las tantas cosas que hay que saber. Quizá es una de las pues más pequeñas o más simples, pero bueno, tiene lo suyo. Y bueno, para decirles así simple y llanamente, lo que hace la persona que se para en el podio es, digamos, en lo esencial, no en lo esencial, sino en lo que se basa es en batir compases, porque la música está escrita en cierta métrica, en compás de 4, de 3, de 2, de 1, en fin. Y entonces uno desde que es muy joven aprende a batir los compases. Y esto es sencillo, yo se los puedo enseñar, de hecho, aquí lo podemos aprender. Háganlo conmigo, será su primera clase de dirección de orquesta, de la técnica de la dirección de orquesta. Y nosotros en el podio marcamos compases porque la música está escrita en cierta métrica, en cierto compás. Y los más, pues ahora sí que los compases no son tantos, son realmente pocos. El compás de 4, por ejemplo, se marca 1 para abajo, 2 a la izquierda, 3 hacia afuera, 4 hacia arriba. Entonces es 1, 2, 3, 4. Con las dos manos igual, 3, 4. Las manos van encontradas cuando se marca con las dos. Y es así de simple. 2, 3, 4. Veamos ahora. Ahora bien, el compás de 3. El compás de 3 se marca 1 para abajo, 2 hacia afuera, 3 hacia arriba. Entonces, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora veamos. El compás de 2, el de todas las marchas, quizás sea el más fácil, porque no es más que 1 abajo y 2 arriba. En una vertical, así, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Veamos alguna música con compás de 2.
finalmente, el compás de 1, quizá el más difícil de marcar. Se marca 1, 1, 1, 1, 1. Lo difícil de marcar el 1 es que el 1 pues, es hacia abajo, porque había solo una regla, en la escuela Pierre Monteux había solo una regla de la técnica de la dirección de orquesta. El 1 es abajo, 1 is down, todo lo demás viene después. Pero bueno, hay dos maneras en realidad de marcar el 1, es 1 hacia abajo, 1, 1, 1, o a veces marcamos 1, 1, 1, 1. Y depende de la música y depende de lo que estemos marcando y de lo que ayude en el momento y se vea más claro. Ahora, en estos compases, ahorita van a ver algo del marcado en compás de 1, pero dentro de estos compases, lo difícil y claro, lo que debe de ser, que ustedes quizá hayan visto un poquito en los anteriores ejemplos o en este ejemplo, es que dentro del compás se marca con la intención de la música que está uno marcando, ¿sí? Una cosa es el mero diagrama, digamos, 1, 2, 3, 4, y otra cosa es lo que queramos expresar en ese 1, 2, 3, 4, porque obviamente una pieza tiene 500 compases, por decir, o 100 compases. Si marcar uno 100 veces el mismo compás, es lo que llaman el marca compases, es algo malo, es algo que no debe de ser. Es aburrido simplemente marcar compases. Dentro de ese marcaje de compases, ya sea en 3, 2, 1, en el que sea, se debe de indicar o se debe de ver pues la intención de la música, la intención de frases, la intención de dirección de la música, la estructura de la música, en fin, muchas cosas dentro de ese marcaje de compases. Veamos el de 1. También hay otro tipo de compases, como un poco más los compases compuestos o los compases que son en nones, como el 5, el 7, el 11, en fin, es un poquito menos. El 5 sí se usa mucho y se marca de diferentes maneras. Hay quien lo marca con una sola batuta abajo, en 5, 1, 2, 3, 4, 5, o 1, 2, 3, 4, 5, en fin. O si no, de 3 y 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí lo que me gusta es que en realidad son dos pulsos diferentes. Son dos pulsos que uno es más largo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Tiene ese pulso tan, 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 tan. Porque a veces la música es así. Marca esas dos batutas que son dispares. Que una tiene un pulso que tiene 3 y otro 2. Entonces, tan, 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 tan. Veamos un ejemplo. En un ensayo precisamente con la Orquesta Mexiquense, de una música, lo anterior todo fue de Carmen, de la suite, pero este es de una música que ustedes seguramente van a reconocer, de una película famosa.
básico y de la técnica de la batuta. Pero algo importantísimo es la preparación de la partitura. Ese es un tema muy, muy importante. Y, por ejemplo, aquí tengo una partitura, la partitura de la ópera Carmen, ya no es la suite de Carmen, sino la ópera. Y bueno, pues es algo extenso. Esta partitura, tengo de cabeza. Esta partitura, pues es una de las más hermosas y bellas. Y bueno, pues la preparación de una partitura como esta, pues es algo que les diré brevemente. Es sentado en una mesa o sentado en el piano. La veo, o sea, veo bien las primeras, o sea, veo de qué se trata. O sea, la veo así, por encima, un poco en general. Y después, lo más importante es, pues, tocarla en el piano. Porque les voy a decir que en una partitura pasan muchas cosas al mismo tiempo. Son muchos sonidos diferentes al mismo tiempo. Al mismo tiempo y a diferentes momentos. Entonces, una cosa importante es saber qué toca cada instrumento. Entonces, en mi caso, dependiendo, hay partituras más sencillas, las partituras de la época clásica, porque las melodías son más audibles, más fáciles de escuchar, incluso sin tocar. Pero hay partituras que son más difíciles, ya como en el siglo XX, finales del siglo XX, donde las melodías son más difíciles. Y uno trabaja con los oídos. Entonces, lo que yo hago es poner la partitura y tocar todas las partes. Muchas veces no al mismo tiempo, porque es imposible, primero. Pero la otra parte es saber cómo suena cada parte. Es bueno tocar cada línea. Se lleva muchísimo tiempo, o sea, la preparación. Por eso decía que es importante tener el tiempo para estudiar cuando se puede estudiar. Porque eso lo hice cuando tenía el tiempo, todo el tiempo para estudiar y no tener que tener la presión de un trabajo donde ya no hay tanto tiempo para estudiar. Y hay que como que saber y bueno, ya volver a estudiar es muy distinto que estudiar por primera vez. Entonces, cuando uno empieza, sí tiene el tiempo para sentarse y tocar, decir, las sinfonías de Brahms, cosas que son contrapuntísticamente, es decir, las melodías, cómo se combinan y cómo tocan en una partitura de Sostakovich, por ejemplo, o en una partitura de las partituras muy difíciles de Strauss, de Richard Strauss. Son muchísimas líneas y es difícil poder oír todo lo que sucede porque sucede muy rápido. Cuando se toca, sucede muy rápido y el entrenamiento que yo les aconsejo a los pocos alumnos que les he enseñado es que cuando uno toca la partitura despacio, línea por línea, se queda en una parte de la cabeza, una parte del cerebro. Se queda clara esa línea. Y entonces es más, cuando uno la toca y la toca y la toca y la aprende, yo no digo de memoria, yo no tengo memoria fotográfica, ni leo, casi no dirijo de memoria. Le tengo mucho respeto a las partituras y prefiero tenerlas siempre ahí como referencia. Porque la otra cosa es que cuando leemos, pues es una partitura de este tamaño con miles de cosas y miles de líneas que en el momento no voy a estar leyendo línea por línea. Obvio que no voy a leer línea por línea. Obvio que ya sé lo que suena. Ya sé lo que está, es un reojo. Es más, abrir una partitura en cierto lugar y ver de reojo, ya sé dónde estoy, ya sé en qué parte de la partitura estoy. Ya, o sea, ya lo leí. Entonces, leer toda la partitura oyéndola al piano, cada hoja por hoja y hasta el final. Obvio que tampoco soy la virtuosa del piano, no lo voy a decir, que puedo tocar toda la partitura si ya quisiera, ¿no? Para nada, claro que no. A veces toco una parte, canto otra, o toco dos y canto otra, y así. El punto es que sí es bueno, y a mí me enseñaron que hay que saber solfear las partes, hay que saber cantar las partes. Y eso es parte de un entrenamiento auditivo, que es otra parte importantísima de la que no hablé, que hay que entrenar el oído muchísimo en la parte de estudio. Entrenamiento auditivo es básico. Un buen oído es necesarísimo. Entonces, la partitura se estudia así y la partitura se marca. Bueno, yo la marco definitivamente, y es otra manera
de estudiar la partitura. Cuando uno marca la partitura, por decir, vamos a ver si se puede ver, cuando uno marca una partitura y marco, bueno, yo en principio muchas partituras, pues marcaba todo, marcaba toda la estructura, marco la armonía, por supuesto las entradas, pero el director de orquesta no es el policía que le dice usted venga para acá y usted párese por acá y usted ahora pase el... No, o sea, las entradas es importante saber cuáles, no todas, pero el director tampoco es un marca entradas, o sea, tiene que ver con otra cosa, la dirección, con algo muchísimo más grande que eso, pero bueno, alguna entrada importante, por supuesto que es bueno saber que si alguien está esperando entrar, pues voltear antes y darle la confianza y la seguridad de que entre donde ya sabe que tiene que entrar. Esa es también la otra. Y hay muchas maneras de marcar también. Hay algunas cosas que yo marco para recordarme en un momento determinado de alguna partitura dónde me debo de enfocar para ayudar más a la lectura o a la interpretación, a la ejecución en el momento. Y hay cosas que me recuerdan, a veces marco, a veces incluso pongo marcar claro. Y a veces, en lo que estaba diciendo, a veces, uno se emociona, pero a veces requieren de un marcaje clarísimo, simplemente, para meter algo difícil que están haciendo, ¿no? Entonces, marcar una batuta muy clara en un momento determinado, pues, creo que se agradece porque a veces la música se complica muchísimo porque muchísima gente y tocan cosas diferentes. Ahora, esto de marcar toda una partitura, como en este caso esta, como digo, el marcarla, cuando marco la partitura la estoy estudiando. Eso me sirve para aprender la partitura, ¿no? Y ya cada quien tiene su manera también de marcar, usar colores. Siempre tengo lápices de colores, tengo highlighters, algunas cosas, palabras. Para eso hay que saber idiomas también, eso también lo estudié, porque pues muchas partituras están, hay muchos términos por supuesto en italiano, pero hay muchos términos en alemán, porque muchos compositores son alemanes, en francés, en inglés. Y luego pues las óperas, que también fue parte de mi entrenamiento ya en la Universidad de Minnesota. Y Carmen la hice en la Universidad de Minnesota por primera vez, pero también música de banda sinfónica, música de orquesta, música de coro, música coral grande, ¿no? La gran música sinfónico coral, eso también lo vi, y por supuesto ópera, ¿no? Son como los géneros diferentes que pues también tuve un poco me empapé en ese, eso ya fue en el doctorado, pero en fin, entonces hablaba de la preparación de la música, es fundamental. Es inconcebible pararse en un podio sin saber y haber preparado al máximo la partitura. Esa es la más grande pesadilla que tengo en mis sueños, que me tengo que parar a dirigir algo que no sé cómo va. Es horrible. Pero en fin, a veces nos toca, pero muy de vez en cuando, por alguna razón, así como de, ahora vas. Y cuando lees algo a primera vista, pues ya tienes un poco también la experiencia, el conocimiento, el bagaje y todo, para que si en un momento dado hay que hacer algo a primera vista, uno sepa abrir, ver y por lo menos procurar una lectura. Una buena lectura, no les voy a enseñar lo que es porque ni siquiera yo lo sé, pero una buena lectura de una pieza que de repente, de la nada, por alguna razón extraña, tengo que leer. Y para eso les hablaré del metrónomo, también es otro de los instrumentos que utilizamos. El metrónomo es este aparatito que hace clic, clic, en diferentes, más rápido, más despacio.
Y esto se basa en el segundero del reloj. Es decir, el 60, tiene numeritos aquí. El 60 es la velocidad del segundero del reloj. Ok, otra cosa que uno debe de entrenar y saber es que cuando uno ve un metrónomo tenga uno una idea de cómo es la velocidad. Porque la velocidad de cómo va una pieza es algo importantísimo y es algo, pues es algo a veces complicado de hacer, pero también hay entrenamiento para eso. También uno se entrena para eso. En poder marcar un tiempo a 60 y bueno, ver 60 y marcar más o menos a ese tiempo. O ver un momento dado 84 y poder marcar en 84. Vamos a ver, ¿qué tan mal estuve? Pues cerca, diría yo, bastante cerca. Y así, poder marcar, veo yo 92. Vamos a ver qué tan mal estuve. No tan mal. Y así, porque de repente vemos, a ver, ¿cuál es el metrónomo? ¿Cuál es el compás? O sea, de repente así, ¿cuál es el compás? ¿Cuál es el metrónomo? ¿Quién toca? ¿En qué tonalidad estoy? Eso, una cosa importante, cuando pongo los, por ejemplo, pongo lo armónico, es decir, los acordes, es otra cosa bien importante, que yo de repente veo que en un momento dado, en una partitura, debe sonar un acorde, por decir algo, un acorde disminuido, y de repente suena, hay que saber cómo suena un acorde disminuido, por supuesto, una séptima disminuida, o hay que saber cómo suena un acorde mayor, un acorde menor, un acorde aumentado, disminuido, con una séptima mayor, con una séptima... Eso uno lo sabe como saber, esto es verde, esto es rojo, esto es amarillo, y yo veo y digo, sí es amarillo, bueno, es una tonalidad de amarillo, pero es amarillo, punto. Entonces, es un problema si uno no sabe lo que suena una séptima mayor, una séptima menor, una segunda mayor, una segunda menor, intervalos, es decir, uno tiene que tener el oído entrenado para que cuando uno oye, pues sepa cómo debe de sonar sin caer tampoco en el error de simplemente, obviamente que cuando la gente lee, cuando la orquesta lee, pues va a tener errores accidentales. A lo mejor hay orquestas que leen fabuloso y de repente si la orquesta llega preparadísima, pues leerá. Y lo que uno tiene que hacer es pues mucho más elevado que simplemente, pero si hay un error, sí uno tiene que ser capaz de escuchar y de decir, ya sea por accidente, por error en la partitura. Muchas veces hay algo que está impreso incorrectamente. Entonces el músico lo tocó y lo tocó como está impreso, pero uno tiene que poder decir, esa nota debe de ser bemol, debe ser sostenido. Y si es que yo tengo bemol, no debe ser bemol. Y, en fin. Pero, ok, entonces eso de la preparación de la partitura es muy tardado. Y otra cosa que yo, no sé, la experiencia me ha llevado a saber que en una partitura, por ejemplo, en las tantas sinfonías que he estudiado, en cualquier partitura, importantísimo estudiar lentamente, uno como director, la primera parte, muchas veces, sobre todo en sinfonías y eso, muy lentamente y mucho la primera parte de la partitura, porque esa información, todo eso, después nos va a servir muchísimo porque va a haber partes que se repiten, va a haber partes que modifican esa parte, o sea que son una variante de esa parte. Esa primera parte hay que hacerlo con muchísimo cuidado porque eso nos va a ahorrar muchísimo tiempo más adelante en la partitura. Entonces, bueno. La otra cosa es la orquesta, el ensayo. El ensayo, pues con todo eso, pues uno debe llevar las herramientas sabiendo la partitura y es complicado saber. El proceso del ensayo es un proceso de días, de 4 o 5 días, en el que hay que preparar todo el concierto
Y bueno, ahora sí que uno dice qué se toca, o sea, en qué orden, qué se prioriza, qué se estudia, qué se practica, y uno dicta en el ensayo, pues cómo vamos estudiando, cómo vamos tocando y cómo vamos practicando para que el día del concierto pues salga lo mejor posible. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar en el periodo, es decir, hay que leer, hay que saber, ¿no? Hay que leer, todo depende si son partituras difíciles, si son partituras conocidísimas para la orquesta, si es cosa nueva para la orquesta. Pues, en fin, una lectura en general, digo, todo el mundo ya o recuerda o sabe de qué se trata por primera vez o se da más o menos cuenta a lo que se enfrenta, y luego trabajar mucho, trabajar en el segundo o tercer ensayo, trabajar y trabajar proporcionalmente lo que más requiera. Generalmente al final en el ensayo 3 y 4 si solo son 4, o 4 y 5 si son 5 ensayos, entonces viene el solista a ensaya solamente el ensayo pregeneral y el general. A mí me gusta siempre, no importa si lo saben o no, si ya han tocado el concierto, me gusta preparar a la orquesta sola. Tocar solos, preparar a la orquesta para que cuando venga el solista, la orquesta ya esté preparada, no esté leyendo a primera vista. Y muchas veces pues uno ensaya con el solista y también puede llevar a la orquesta ya un poco la manera como el solista toca y ya ir haciendo esa conexión para que pues haya absoluta coordinación cuando se ensaya con el solista. Y finalmente en el ensayo general, pues a mí me gusta, si es posible, hacerlo ligero. No tocar todo al 100, porque en la noche se toca todo al 100, es cansado. El proceso del ensayo y el proceso de la semana, dependiendo de la música, puede ser cansado, puede ser agotador. Y no queremos llegar cansados al concierto. Supuestamente, desde mi punto de vista, se llega ya al último día del ensayo pues con las cosas resueltas, con las ideas que uno lleva pues ya entendidas, o sea, como que la orquesta ya sabe a dónde vamos, o sea, cómo lo vamos a hacer, y ya está entrenada y ya está preparada para tocar el concierto. Entonces los ensayos de la mañana, que es el ensayo ya general, si es algo muy pesado, prefiero no tocarlo todo porque es pesadísimo tocar en la mañana, algo muy pesado y luego tocarlo en la noche. Prefiero tocar poco o tocar ligeramente pues lo que se tenga que tocar, hacer el ensayo un poquito más corto. Y yo en lo particular, yo pienso que muchos músicos también, hay que descansar. El cansancio se acumula en la semana. El ensayo general pues ya es, ahora sí que ya hicimos lo que pudimos esta vez. Nunca se sabe, el resultado del concierto es único. Cómo se va a tocar en el concierto es único. Y lo mejor es que todo el mundo llegue con la mayor energía y haga el mayor esfuerzo en el concierto. Así que ya yo, lo que hago yo es hacer el ensayo, no poner demasiada energía en el ensayo, confiar en la orquesta, confiar en lo que vamos a hacer, desear mucha suerte, porque como digo, siempre el performance es en el momento y bueno, quién sabe qué pueda pasar. Descansar, comer bien, descansar, dormir, o sea, totalmente relajarse para que en un momento dado de la tarde yo empiece ya a prepararme para el concierto, es decir, tomar un baño, sentirme fresca, sentirme bien despierta, llegar a la sala muy temprano, a mí me gusta llegar muy temprano a la sala, y irme preparando mentalmente y emocionalmente para salir al escenario y hacer el concierto. Yo me he visto en el último minuto, en el último momento, cada quien se arregla como quiere sentirse bien, y salir al escenario a la hora del concierto y ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Simplemente es ahora todo el mundo a dar todo lo que uno tiene
para el público y para que el público lo disfrute, lo reciba y eso a nosotros nos rebote. Es una cosa hermosísima el concierto, la música en vivo, el hacer música juntos, el saber que cada quien tiene su tarea, todas importantes, cada quien hace lo suyo y si cada quien hace lo suyo bien, el resultado seguramente será excelente. Así que bueno, pues ese es un poco darles una idea de lo que se trata. Esto que hacemos nosotros, las directoras de orquesta y los directores de orquesta. Y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Los extraño. Espero que pronto, en algún momento, podamos volver a vernos. Y recuerden, quédense en casa.